Esta es la segunda parte de IPv6. En el blueprint obviamente seguimos donde mismo en la última parte, implement IPv6. Y lo que vamos a ver en este momento es la última parte de configurar, verificar OSPF. De hecho también vamos a ver cómo habilitar IPv6, cómo poner las direcciones. Lo primero que vamos a hacer es habilitar IPv6. La topología que vamos a estar usando para IPv6 va a ser muy sencilla. Van a ser tres ruteadores, en este caso R3, R4 y R5. Básicamente lo que vamos a tener es que por medio de sus Ethernet se van a estar comunicando. Además R3 y R5 van a tener Ethernets que nos van a servir para anunciar redes. Y el direccionamiento, para que sea simple, para que sea sencillo, vamos a usar este. Por ejemplo, entre R3 y R4 es el 2003 2.2 esa es la red. Esto quiere decir que es 2034 puros ceros. Y por ejemplo, si el router 3 tiene asignada la 2.3, significa que la dirección en la Ethernet 00 va a ser esta de acá de abajo. Así en cada segmento. Ese es el diagrama que vamos a estar utilizando. Como siempre les recomiendo que lo tengan a la mano para que sepan exactamente qué estamos configurando. Aquí vemos lo que está configurado en R3, R4 y R5 en sus interfaces. En este momento no tenemos nada configurado. Nos vamos a ir en orden y nos vamos a ir al router 3. Lo primero que debemos de hacer para configurar IPv6 es habilitar el ruteo de IPv6 y esto se hace en configuración global con el comando IPv6 unicast routing. Con este comando estamos habilitando IPv6 en el router. Ahora bien, nos vamos a ir a la interfase Ethernet 01 y también tenemos que habilitar en la interfase con el comando IPv6 enable. Ahora bien, este comando de aquí en algunos iOS es necesario y en algunos iOS no es necesario el poner este comando. De hecho, creo que en el libro de Cisco Press del BCCI ni siquiera aparece, pero en algunos iOS sí es necesario poner el comando IPv6 enable en la interfase. Al tiempo de habilitar IPv6 en la interfase, automáticamente nos va a asignar la dirección link local. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la teoría de que todas las interfaces tienen una dirección link local? Si damos el comando show IPv6 interface, en este caso es la Ethernet 0 diagonal 1. Bueno, ahorita la tenemos apagada de hecho. Pero si se fijan, dice IPv6 está habilitado, link local address es, y ya me puso una dirección IPv6. Si le ponemos show interface fase Ethernet 0 diagonal 0 que me incluya esta parte de aquí. Es Ethernet 01. Show interface Ethernet 0 diagonal 1. Quiero ver la MAC address, es lo que quiero ver. La MAC address es esta de aquí. Entonces va a ser que me incluya esto de aquí. Esta es la dirección IPv6 que me asignó como link local, que les comentaba, todas las interfaces, sean de router o sean de host, deben de tener una link local. Entonces en la link local, esta dirección de aquí es la MAC address modificada. Si vemos la MAC address aquí, es todo esto de aquí. Vamos a ponerla 0007. 0E9C
E682. Esta es la dirección MAC address que tengo en la interfase. Ahora bien, ¿se acuerdan cómo la convertíamos a la dirección de IPv6? Tomábamos el séptimo bit, que es este, y lo invertíamos. Entonces lo que nos quedaría si lo invirtiéramos sería aquí un 2. Después la partimos en 2, aquí es la mitad, y en medio le pondríamos F, 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 E. ¿Sí? Como este 0, después si la ponemos esta misma pero en formato de IPv6, le pondríamos aquí dos puntos. Le pondríamos aquí dos puntos. Le pondríamos aquí dos puntos. Este 0 se puede omitir porque va al principio, este 0 se puede omitir que está al principio, y esta dirección debe de ser igual a esta. De hecho, desde aquí. Si se fijan, es 207, 207, EFF, EFF, FE9C, FE9C, E682. Vamos a ir a la interfase Ethernet 0 diagonal 1, le vamos a poner no shoot. Nos dice que no hay una Global Unicast Address configurada, que a los grupos que pertenecemos de Multicast son los siguientes, que es básicamente All Hosts y All Routers, cuál es el MTU, etc. Para configurar la Global Unicast Address, que es la que tenemos en el diagrama, el comando es IPv6 address. Y en este caso es la Ethernet 01, es 2003, 2.1234, 1234, 1234. Esa es la parte de red. Y luego la parte de host, 1234, 1234, 1234, 123, y en el 4 va a ser el 3. Y esto es un diagonal 64. Adicionalmente aquí le podemos decir al final que utilice EWI-64. Algo interesante de IPv6 es de que no existen direcciones secundarias como existen en IPv4. Pero lo que también existe en IPv6 es de que podemos tener varias direcciones IPv6 en una misma interfase. Si le pongo EWI-64, por ejemplo, le acabo de poner dos direcciones. Una que me va a convertir la MAC address a la dirección, y otra que nada más tiene un 3. Si le ponemos do show run interfase Ethernet 0 diagonal 1, bueno, aquí no se ve, ahorita la vamos a ver con el comando de la interfase, pero si se fijan, automáticamente esta, aunque le puse toda esa dirección, automáticamente me la puso resumida. Y esta no me pone cuál es la dirección que le configuré, pero si le damos el comando do show IPv6 interfase Ethernet 0 diagonal 1, me dice que tengo dos Global Unicast Address. Una que es la 2003 2.2.3, que fue la que configuramos, y esta es la que utiliza la MAC address para convertirlo. Si se fijan, esta parte de aquí es igual a esta parte de aquí, que ya vimos que sí la sacó de la MAC address que está configurada en la fase Ethernet 0 diagonal 1. En la Ethernet 0 diagonal 1, quiero decir. Entonces aquí tenemos, vamos a seguir configurando los equipos. Lo que vamos a hacer ahora es configurar la otra interfase, que es la interfase Ethernet 0 diagonal 0. La IPv6 address va a ser, en este caso, la 2034 2.2.3 diagonal 64.
no shoot, guardamos la configuración, nos vamos a ir a R4. En R4 vamos a hacer lo mismo, IPv6 Unicast Routing. Acá no, si se fijan en la interfase Ethernet 00 no le puse IPv6 Enable. Vamos a ver si funciona, depende del iOS como les había comentado. En la interfase Ethernet 0 diagonal 0 le vamos a poner la IPv6 address 2034 2.2.4 diagonal 64 IP. La manera sencilla de ver si está corriendo es ponerle do show IP version 6 interface Ethernet 00. Y aquí dice que IPv6 está habilitado, entonces sí está corriendo correctamente. No shoot, interfase Ethernet 0 diagonal 1. En la Ethernet 01 vamos a poner la IPv6 address 2045 2.2.4 diagonal 64. No shoot. Si le ponemos show IPv6 route, si entienden IP versión 4 es muy sencillo entender IP versión 6 porque los comandos son muy similares, nada más de que en lugar de ponerle IP le vamos a poner IPv6. Podemos ver que está conectada a la 234 y está conectada a la 245. Si le damos un ping IPv6 al router 3 que tiene la 2034 2.2.3, vemos que sí nos contesta. Nuestra propia IP es la 4. Entonces vamos bien. Nos vamos a ir al router 5. Vamos a hacer lo mismo. Config T IPv6 Unicast Routing, interfase Ethernet 0 diagonal 1, IPv6 address 2045 2.2.5 diagonal 64, no shoot, interface Ethernet 0 diagonal 0, IPv6 address 2005 2.2.5 diagonal 64. No shoot. Vamos a tratar de pinguear a R4 que tiene la 2045 2.2.4 y vemos que sí llegamos. Antes de salirnos, recuerdan que les comentaba que aquí no existe ARP en IPv6 y lo que utiliza IP versión 6 es ICMPND, Neighbor Discovery. Hay un comando que se llama show IPv6 neighbor y lo que nos dice es con quién somos neighbors de IPv6. Si se fijan aquí viene el link layer address, que es la MAC address, y es el IPv6, entonces está mapeando la IPv6 con una MAC address. Nos dice que es la IP global y está el tiempo de ver FE80, nos está diciendo que esta es la link local. Entonces cada interfase por lo menos debe tener dos IPs, la link local y la global. Ya vimos que puede haber varias globales al mismo tiempo, que es en el caso de R3. Si nos vamos a R4 le ponemos show IPv6 neighbors, podemos ver que hacemos neighbor con el router 3, con el router 5 y aquí están las link local. Lo que pasa es que no aparecen las dos porque en R3 do show IPv6 interface brief
podemos ver que en la Ethernet 01 es donde tenemos las dos y ahí no tenemos ningún neighbor, por eso no nos aparece acá. Pero aquí tenemos realmente dos globales, perdón, la global es esta, dos globales. La que fue con la MAC address y la que nosotros configuramos manualmente. Así bien, esos son los comandos que hemos visto hasta el momento. Vimos que para habilitar IPv6 a nivel global del router es con el comando IPv6 unicast-routing. Este comando siempre debe de ir cuando estamos corriendo IPv6, siempre. Después en la interfase asignamos la IP con el comando IPv6 espacio address y le pusimos una IP que esa es la global. Si no le ponemos la parte de host y le agregamos el comando para que tome de la MAC address, lo que va a hacer es tomar la MAC address, invertir el séptimo bit, agregar en medio el FFFE y esa va a ser nuestra parte de host. Tiene que ser diagonal 64 para que funcione. También los comandos que vimos hasta ahorita para checar nuestra configuración son los siguientes y la mayoría también existen en IP versión 4. La diferencia es de que le vamos a agregar la palabra IPv6. Por ejemplo, el ping. Ping IPv6 2045 2.2.4, show IPv6 route, show IPv6 interface Ethernet 0 diagonal 0, show IPv6 interface brief. El único que no existe en IP versión 4 es el de show IPv6 neighbors y este no existe en IP versión 4 porque en IP versión 4 no existe la parte de descubrir neighbors. Lo que utiliza IP versión 4 es ARP. Entonces en IP versión 4 sería mostrar la tabla de ARP, sería el equivalente al show IPv6 neighbors. Bueno, ahora nuestra red ya está configurada con las IPs, pero obviamente R3 nada más puede pinguear esta IP que está conectada a su propia interfase, esta IP que también está en su propia interfase, y esta también porque está en el mismo segmento, pero no puede pinguear ni esta, ni esta, ni esta, porque no hay un protocolo de ruteo que le ayude a llegar ahí, no tiene una ruta hacia ellos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar rutas estáticas tanto en R3 para que pueda llegar aquí, aquí y aquí. En R4 vamos a configurar rutas estáticas para que pueda llegar a esta interfase y a esta interfase. Y en R5 vamos a también hacer rutas estáticas para llegar aquí, aquí y aquí. En R3, si le damos un ping ahorita a la 2005 2.2.5 ping IPv6, no vamos a llegar porque no tenemos ruta hacia ella. Entonces vamos a configurar rutas estáticas para que podamos llegar a todos lados. Config-t. ¿Cuál creen que sea el comando? IPv6 route. IPv6 route. ¿Qué creen que nos pida? ¿Cuál es el prefijo al que queremos llegar? Desde R3 queremos llegar a la 245.2.2./64 y me dice que le ponga cuál es el next hop. Aquí le puedo poner la interfase, que sería la Ethernet 00, o le puedo poner la dirección de IPv6 del siguiente salto. Por ejemplo, la 234.2.2.4, que es el router 4. También queremos una ruta para llegar a la 2005 2.2. diagonal 64 y aquí le vamos a poner que la mande por la Ethernet 0 diagonal 0 para que vean que se puede de las dos maneras, ya sea con un next hop con la IP o por qué interfase. Nos vamos a ir a R4, config-t, IPv6 route. Le vamos a decir que para llegar a la 2003 2.2. diagonal 64 se vaya por la Ethernet 0 diagonal 0.
y para llegar a la que es 5 se vaya por la Ethernet 0 diagonal 1. En estos momentos en R4 ya tenemos una ruta hacia la interfaz Ethernet 01 de R3, entonces debemos de poder llegar a él. Si le ponemos ping IPv6 2003 2.2.3, ahí deberíamos de llegar. Show IPv6 interface brief. Está arriba. Si pingueamos, vamos a ver show IPv6 route. La 2003 diagonal 64 está conectada a la Ethernet 00, lo cual es correcto. Vamos a ver si está encendida la interfaz acá. To show IP interface brief. Si está encendida. Do ping 2003 2.3 IPv6. ¿Qué está pasando aquí? Ping IPv6 2003 2.3. Dice que en R3 no está corriendo IPv6. Show interface IPv6 Ethernet 0 diagonal 0. Show run include IPv6. IPv6 unicast routing. Show IPv6 route. Por no dejar, vamos a la interfaz Ethernet 0 diagonal 0 IPv6 enable. Interfase Ethernet 0 diagonal 1 IPv6 enable. Ping IPv6. Si se fijan, debemos de tener aquí la opción de IPv6 y ahí está IPv6, y después me va a pedir un prefijo que la directamente conectada es esta. Ahora sí jaló. Probablemente le faltaba el enable. Nos vamos al 4, le tiramos el ping. Vamos a hacer lo mismo aquí, config t, interfase Ethernet 0 diagonal 0, IPv6 enable, y en el 01 también. $34.3. El 34.3 sí nos contesta show IPv6 route 2003 2.3. Le falta el 2 puntos. Dice que la conoce por la Ethernet 0 diagonal 0, entonces no debería haber ningún problema porque llegue. Nada más por última vez, show run interfase Ethernet 0 diagonal 1. Interfase Ethernet 0 diagonal 1. Por si le está dando ruido, le voy a quitar esta. No debería de darle ruido.
Este es el que sí nos contestaba desde un principio. Vamos a R5 y ahorita regresamos aquí. A ver si podemos resolver el problema. Vamos a poner config-t IPv6 route para llegar a la 2034 diagonal 64. Vete hacia la 245 2.2.4. Y para llegar a la que no estamos llegando, que es la 203, también. Vamos a ver qué hace. De aquí deberíamos de poder llegar a la 2034 2.4. Otra vez, config t interfase Ethernet 0 diagonal 1 IPv6 enable, interfase Ethernet 0 diagonal 0 IPv6 enable, y en el 4 sí lo habíamos configurado, ¿verdad? Bueno, voy a tirar el ping. Me dice que no está corriendo otra vez. Las dos están arriba. Vamos a ver si nos podemos pinguear a nosotros mismos, que es la 2045 2.5, la 4, la 34 2.4. Algo no le está gustando en las rutas estáticas. Claro que si le pongo 2 puntos a lo mejor sí jala. ¡Ja! Ese es el problema, me faltaba el 2 puntos, 2 puntos. Si tratamos de llegar a la 3, esta seguimos sin llegar. De hecho me está mandando una H que es host unreachable. Dice que alguien no tiene la ruta en el camino. Vamos a checarlo paso por paso, a lo mejor me equivoqué en algún lado. Show run include IPv6. Vamos a ver la ruta que tiene R3. R3 dice que para llegar a la 2005 diagonal 64 se debe de ir por la Ethernet, por la Ethernet 00, lo cual es correcto. Para llegar a la 245 se debe de ir por la 2034, que también es correcto. Si le tiramos un ping a la, por ejemplo, a la 205, que es la que está más lejos, tampoco nos contesta. Si nos vamos a R4, show run include IPv6, le estamos diciendo que para llegar a la 2003 se vaya por la Ethernet 00, y para llegar a la 2005 que se vaya por la Ethernet 0 diagonal 1, lo cual está bien. Y finalmente en el 5, show run include IPv6. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a R4. Config t
no a estas dos. Y lo que vamos a hacer, en lugar de ponerle Ethernet 00, le vamos a poner la IP, a ver si así jala. La Ethernet 00 sería la 2034.2.2.3 y aquí sería la del router 5, que sería la 2035, perdón, 2.5. Y en R3 vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle no a esta. Y le vamos a poner esta misma dirección. Vamos a ver si jala. Ping IPv6. La primera dirección que vamos a probar es la 2045.2.2.4. Si llegamos, la 5. Si llegamos, la 2005 2.2.5. Si llegamos, era eso. Por alguna razón esa versión de iOS no te deja poner el Next Hop, o sí te lo deja poner pero no funciona. Si es así, en el router 4, si pingueamos el router 3, ahora sí nos contesta. Entonces también nos va a contestar el 5, que antes no nos contestaba. Igualmente en el router 5 vamos a poder pinguear la 2003 2.3, la 2034 2.3 y 4. ¿Cómo creen que se configura una ruta por default en IPv6? Es IPv6 route y el comando va a ser 2.2.0 y después le podemos poner en teoría el next hop, la interfase o el next hop. Entonces ya vimos de que en esta versión de iOS en particular, si le ponemos la interfase no funciona y le podemos poner cualquier dirección IP, por ejemplo esta de aquí. Estamos en R5, entonces lo vamos a mandar a R4 la de default. Si le ponemos show IPv6 route, esa es la ruta de default. El comando que vimos para configurar una ruta estática en IPv6 es el siguiente: IPv6 route. Después le ponemos el prefijo al que queremos llegar y después le podemos poner tanto la interfase como el next hop. Recuerden que esto sí funciona con otra versión de iOS, no con esta versión, se puede de las dos maneras. También vimos que para configurar una ruta de default, la ruta que debemos de poner como prefijo es 2.2.0. Esto es una ruta de default. Lo que vamos a hacer ahora es borrar las rutas estáticas que pusimos en R3, R4 y R5 y vamos a correr OSPF versión 3. Vamos a tener el área 0. En el área 0 va a estar esta interfase de R3, esta interfase de R3 y esta interfase de R4. Y vamos a tener el área 1 donde vamos a tener esta interfase de R4, esta interfase de R5 y esta interfase de R5. Eso es lo que vamos a configurar en OSPF versión 3. Lo primero que vamos a hacer es borrar las rutas estáticas show run include IPv6. Config T. Antes de borrarlas vamos a poner un ping a la 2003 2.3, por ejemplo, y vemos que sigamos. Si quitamos las rutas ya no vamos a poder llegar.
Ahorita quité las específicas. Si dejo la de default, debe de seguir funcionando el ping, porque está con la de default. Pero si ya quito la de default, ya no debe funcionar. Y vemos que ya no tenemos ruta, entonces ya no podemos llegar a esa dirección. Nos vamos a ir a R4, show run include IPv6, config t, vamos a borrar las rutas. Nos vamos a ir a R3 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a configurar ahora OSPF. Es muy parecido, si conocemos cómo funciona OSPF en IP versión 4, vamos a saber cómo funciona OSPF en IP versión 6. La verdad es de que no tiene gran ciencia. Hay algunas diferencias, sí, pero son mínimas. El primer comando que debemos de hacer es IPv6 router OSPF, y aquí le vamos a poner un proceso igualito. La diferencia es de que aquí, bueno, primeramente algo importante es de que OSPF necesita de un router ID de IP versión 4, por increíble que parezca. Ahorita no puede tomar uno porque no hay ninguna interfase de IP versión 4 corriendo en este router. Entonces me dice que se la ponga manualmente. Le podemos poner, por ejemplo, la 3.3.3 como router ID. Y de esta manera ya estamos corriendo CPF. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es, como en ISIS, ir a la interfase donde queremos correr OSPF, en este caso es la Ethernet 01, y el comando es IPv6 OSPF 1, es el proceso en el área 0 en este caso. Nos vamos a ir en la interfase Ethernet 0 diagonal 0 y le vamos a poner el mismo comando. Entonces en IPv6, en OSPF versión 3, no necesitamos el comando de network. Nos vamos a ir a la interfase y vamos a poner este comando para correr en esa interfase IPv6. Vamos a guardar la configuración. Nos vamos a ir en R4 y en R4 voy a hacer una loopback que tenga una IP de versión 4 para que tome el router ID de ahí. IP address. Nos salimos de aquí y vamos a poner el mismo comando, IPv6 router OSPF1. Ahora no me va a marcar ningún error porque ya puede tomar este como router ID, y le vamos a poner IPv6 en la interfase. En este caso es la Ethernet 0 diagonal 0, IPv6 OSPF1 en el área 0, y la interfase Ethernet 01 va a estar en el área 1. Si se fijan, aquí ya tenemos un neighbor. ¿Cuál creen que sea el comando de show para ver los neighbors? Show IPv6 OSPF neighbors. ¿Cuál creen que sea el comando para ver las rutas? Do show IPv6 route OSPF. Y ya vemos la ruta que nos está anunciando el router 3. Si le damos un ping a la 2003 2.2.3 ping IPv6, vemos que nos contesta. Guardamos la configuración y nos vamos al router 5. En el router 5 vamos a hacer lo mismo. Vamos a
aquí no le vamos a poner una dirección loopback, pero le vamos a tener que poner el router ID. Entonces el comando que vamos a usar es el que hemos estado usando, IPv6 router OSPF1. Nos vamos a ir a la interfase Ethernet 0 diagonal 0, router ID, router ID 5.5.5. Obviamente este es cualquier valor que sea de IP versión 4. Nos vamos a ir a la interfase Ethernet 0 diagonal 0, le vamos a poner IPv6 OSPF1 área 1 y en el Ethernet 01 el mismo comando. Do show IPv6 route OSPF. Todavía no estamos recibiendo rutas, ya están ahí. Entonces si le tiramos un ping a la 2003 2.2.3 me va a contestar. Bueno, si le hubiera puesto 3 y me hubiera contestado, le puse 2. Si se fijan, la licencia administrativa es igual, es idéntico el protocolo, idéntico, bueno, como les digo, con ciertas diferencias, pero es muy similar, los comandos son muy similares. Si por ejemplo nos vamos al router 4, que es el central, le podemos poner show IPv6 OSPF y todo lo que teníamos en la parte de IP versión 4 lo vamos a tener aquí. Por ejemplo, el de neighbors que ya lo vimos, show IP neighbors, y me lista los neighbors. Vemos quién es el DR, quién es el BDR, idéntico. Podemos ver la database y va a ser muy parecida. Aquí está, ahorita vamos a ver los link states que son diferentes. Los LSA son diferentes, es lo que quise decir, pero podemos ver que es muy parecido a la tipo de tabla que veíamos. Y si entendemos IP versión 4 de OSPF, vamos a entender IP versión 6, porque como les digo es muy parecida. ¿Qué otro comando podemos poner? El de interface, Ethernet 0 diagonal 0, por ejemplo. Me dice que está arriba. ¿Cuál es la link local address? El interface ID, el área en el que está, el process ID, la instancia, el network type. Tenemos los mismos network types, podemos cambiar el network type, podemos hacer lo mismo, la prioridad del DR y BDR también la podemos cambiar. ¿Quién es el designated router ID? El backup, los tiempos son idénticos. En fin, es muy parecido, es casi idéntico. Si nos vamos, por ejemplo, en modo de configuración y le ponemos otra vez IPv6 router OSPF1 y vemos qué opciones tenemos de configurar aquí, vamos a ver que le podemos poner el default information, default metric, distance, maximum paths, passive interface, redistribute, en fin. En área, por ejemplo, podemos hacer sumarizaciones. Área 0, autenticación, default cost, NSSA, podemos hacer los stops, etcétera, etcétera. Es idéntico. Si nos vamos a la interfase, Ethernet 0 diagonal 0, por ejemplo, podemos ponerle IPv6 OSPF y vamos a ver que tenemos lo mismo que teníamos en IP versión 4, autenticación, costo, database filter, el hello, MTU ignore, neighbor, priority, eso es el DR, network type, y vamos a tener las mismas opciones, broadcast, non-broadcast, point to multipoint, point to point. Si le ponemos point to multipoint, tenemos la opción de ponerle broadcast, non-broadcast al final. Entonces es idéntico y funciona exactamente igual. Los shows también son exactamente iguales. Si le ponemos, por ejemplo, vamos a salirnos clear IPv6 OSPF process 1, process
Receipt all of the process, yes. Se van a caer los neighbors, se van a levantar. Es idéntico. Bueno, insisto, no es idéntico, es casi idéntico. Realmente si entendemos OSPF en versión 4, vamos a entender OSPF en versión 6. Todos los comandos que existen para la versión 4 existen para la versión 6 y la única diferencia es ponerle IPv6. Así bien, lo que vimos en la línea de comandos es que a nivel global debemos de poner IPv6 router OSPF1. Debemos de poner un router ID si en el ruteador no tenemos ninguna interfase con IP versión 4. Como vimos, si tenemos una interfase con IP versión 4 y que esa interfase esté arriba, de ahí va a tomar el router ID y entonces no sería necesario. La única diferencia que vimos es de que no existe el comando network y lo que debemos de hacer para habilitarlo es igual a lo que hacíamos en ISIS. Es decir, entrar a la interfase y decirle que esa interfase va a estar corriendo OSPF, el número de proceso y en qué área. Así de sencillo. Todos los comandos de show y de debug que vimos en OSPF aplican aquí. Todos los comandos para la prioridad de DR y BDR también aplican aquí. La única diferencia es que va a llevar el IPv6 antes. De autenticación también. Todo es idéntico, nada más poniendo IPv6. Entonces no vamos a poner aquí los shows y los debugs porque son idénticos a OSPF. Como les decía, OSPF versión 3 y OSPF versión 2 son casi iguales. Los dos son Link State Routing Protocol, los dos usan SPF, ambos utilizan áreas. Ambos necesitan que el área 0 sea el backbone y que todas las áreas toquen el área 0. Ambos usan hellos, LSAs, LSDBs. Utilizan los mismos network types y tienen las mismas reglas, es decir, si necesitamos un neighbor también lo tenemos que poner aquí. También tiene todas las stop áreas igual que los que veíamos en OSPF. Todo es idéntico. Hasta aquí. ¿Cuáles son las diferencias? Obviamente la principal es que utiliza prefijos de 128 bits. Las direcciones multicast son diferentes, ya las vimos cuáles son. Otra diferencia importante es de que puede haber múltiples instancias de OSPF en el mismo link. En la versión 2, es decir, con IP versión 4, una interfaz, un router podía correr varios procesos de OSPF, pero una interfase nada más podía estar en un proceso. En este caso, en una misma interfase puede haber múltiples instancias de OSPF. Otra diferencia es de que OSPF versión 3, aquí no viene versión 3, pero OSPF versión 3 utiliza un packet header de 16 bytes, versión 4 utiliza uno de 24 bytes. La encripción está dentro de IPv6 usando los extension headers, es decir, IPv6 IPsec. OSPF versión 3 aprovecha la oportunidad que le da IPv6 de que vaya encriptado el paquete en el mismo paquete de IPv6, entonces lo utiliza. Los LSA types son un poquito diferentes entre OSPF versión 3 y versión 2, vamos a ver las diferencias. Estos son los LSA types que utiliza OSPF versión 3. Queda además decir que tenemos que aprendernos esta tablita para el examen. Tenemos el del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los nombres de cada uno es router LSA, network LSA, interarea prefix LSA, interarea router LSA, AS external LSA, group membership LSA, type 7 LSA, link LSA, intraarea prefix LSA. Como pueden ver, algunos no existían en OSPF versión 2. Aquí está la descripción de lo que hace cada uno. Advertise router ID within an area. Anuncia el router ID en su propia área. Este hace lo mismo, pero nada más el DR y BDR. Este lo que hace es anunciar los prefijos a otras áreas. Ese es nada más anuncia dónde está el ASBR. Este anuncia las rutas que son redistribuidas en OSPF.
Este que no teníamos en versión 4 lo que hace es anunciar multicast. Este lo que hace es pasar las rutas externas hacia una área stop NSSA. Este que tampoco teníamos lo que hace es anunciar el link local address. Y este que tampoco teníamos es anuncia los prefijos asociados con el router ID. Diferencias. De entrada, el tipo 1 y tipo 2 ya no anuncian prefijos como lo hacen en ISPF o SPF versión 2. Ahora lo que anuncia nada más es el router ID. El LCA 3 y el LCA 4 cambian de nombre, pero básicamente hacen lo mismo. El tipo 3 y el tipo 9, si se fijan, dice que anuncia prefijos. Esto es diferente a como lo hacía OSPF versión 2. En OSPF versión 2 se anunciaba una red y su máscara. Aquí lo que se anuncian son prefijos, es decir, la red diagonal algo. Y básicamente todo lo demás es igual. Les recuerdo, sí se deben de aprender esta tablita para el examen. Con esto terminamos esta segunda parte de IPv6. Nos falta todavía la parte de cómo migrar de IP versión 4 a IP versión 6, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Esta parte es muy importante para el examen. IPv6, sé que en el CCNA, aunque viene en el blueprint, no es una parte importante. Para el BCCI sí es una parte importante, entonces sí pueden esperar más preguntas que las que tuvieron en el CCNA. Entonces, sí estudien por favor bien IPv6 para BSCI.